Bienvenidos y bienvenidas a la clase de Ciencia, Salud y Medio Ambiente para estudiantes de noveno grado. En este video estaremos trabajando con la fase 3, semana número 11, con el tema Mendel y las leyes básicas de la herencia. Te invito a tener a la mano tu guía de trabajo para poder resolver la actividad de expresión de genes con la siguiente información. Iniciaremos con un poco de historia, así que pon mucha atención. La genética es la ciencia biológica que estudia la variabilidad de los seres vivos, codificada en unidades básicas llamadas genes, así como los mecanismos de transmisión de sus características individuales a la descendencia, que a esto se le llama herencia. Charles Darwin reconoce la importancia de la herencia para el proceso evolutivo, el origen de las especies. Pero este mecanismo no se comprende. A finales del siglo XIX, el desarrollo de la historia, estudio de tejidos, demuestra que el núcleo es esencial para la reproducción celular y se observa por primera vez a los cromosomas, como podemos ver en la figura, que es la simulación de un cromosoma. La herencia es el proceso por el cual una célula o individuo descendiente adquiere las características de una célula o individuo progenitores. La genética de las poblaciones y para el siguiente decenio se define al ADN como molécula contenedora de la información genética, cuya estructura fue develada en 1953 por James Watson y Francis Crick, dando origen a la genética molecular. El estudio de la transmisión genética o herencia es llamado genética clásica e incluye también el análisis de relación entre cromosomas y la herencia, como se muestra en la figura. A esto se le llama teoría cromosómica de la herencia, compuesta de 3 postulados básicos. El primer postulado es que los genes están situados en los cromosomas. El segundo, los genes están dispuestos linealmente en los cromosomas. El tercero, la recombinación de los genes se corresponde con el intercambio de segmentos cromosómicos, que a eso se le llama encruzamiento. Y tenemos las partes principales de un cromosoma, que es el brazo largo, brazo corto, cromátida, genes hipotéticos, centrómero. Estas partes pueden componerse de una o dos cromátidas. Estas forman proyecciones llamadas brazos que se unen en una región conocida como centrómero. Cada cromatida tiene una molécula de ADN. También es importante mencionar que la genética es la escala de trabajo precisa de distintos conceptos. Hasta ahora se ha definido el gen desde su perspectiva estructural, o sea, molecular. Para el estudio de la herencia se refiere al gen desde la perspectiva funcional, siendo este un factor hereditario, que sería el ADN, que ayuda a determinar una característica. Los genes vienen en diferentes versiones, 2 o más denominadas alelos, así que la herencia puede venir exactamente por moléculas que se transmiten por el ADN. Hoy vamos a hablar de los genotipos y los fenotipos. El genotipo es el conjunto de alelos que posee un individuo. Un organismo 2N que posee 2 alelos idénticos es homocigoto para ese locus, mientras que un organismo 2N que posee 2 alelos distintos es heterocigoto para ese locus. El fenotipo es la manifestación o apariencia de una característica. Este puede ser física, fisiológica, bioquímica o conductual. Así, por ejemplo, que una planta tenga semillas lisas es un fenotipo. Un fenotipo dado proviene del genotipo que se desarrolla en un ambiente particular. El genotipo determina el potencial de desarrollo colocando ciertos límites, de manera como el fenotipo se desarrolla a través de esos límites es determinada por efecto de otros genes y de factores ambientales. Un ejemplo que podemos tener es el cabello liso o rizado, depende fuertemente de los genes.
pero la estatura depende en gran medida de factores externos, como la nutrición, aunque los genes aún imponen ciertos límites, ya que no hay personas que midan 5 metros de altura. Y tenemos aquí en la figurita la representación de los alelos que forman un gen en cromosomas homólogos de una cromatida. En la parte azul dice que tenemos el par de alelos dominantes homocigoto, el par de alelos recesivos homocigoto, el par de alelos heterocigoto, alelos recesivos, que sería toda la parte azul. Y luego tenemos la parte que es como entre rosa o anaranjadita, que es el locus del gen, que tiene con el par de alelos dominantes homocigoto. Tiene una cierta relación. Y luego por último tenemos ahí el alelo dominante, que eso se encuentra en la representación del gen. También es importante mencionar los cruzos mendelianos, el cruzo monohíbrido, que estos son características elegidas por Mendel, como tenemos en el ejemplo. Vemos la evolución de una semilla desde la forma que tiene, el color, y luego cómo pasa a flor. Luego que pasa de flor, pasa a vaina. Lo vemos en diferentes perspectivas y colores. También lo vemos cuando se convierte en tallo. Estas características fueron elegidas por Mendel por los diferentes cruces que él pudo identificar. Mendel llamó al fenotipo persistente semilla amarilla como dominante y que mostraba hasta la semilla verde como recesivo. Ahora se conoce a estas dos formas alélicas de un mismo gen. Algunos alelos tienen la capacidad de amascarar a otros. Esto se llama dominancia. Y para ir finalizando, vamos a mencionar las dos leyes de Mendel. La primera ley es ley de uniformidad. Si se cruzan dos variedades puras para un determinado carácter, las descendencias serán fenotípica y genotípicamente iguales entre sí y fenotípicamente iguales unos a los progenitores. Como vemos ahí en el ejemplo, es de la primera ley de Mendel. Luego tenemos la segunda ley de Mendel, que sería la ley de segregación. Durante la formación de gametos, cada alelo de un par se separa del otro para determinar la construcción genética del gameto filial. Y es así como tienen funcionalidad las dos leyes de Mendel para la evolución genética dentro de cualquier ser vivo o planta. También es importante mencionar los genes dominantes y recesivos. Un gen dominante es aquel que siempre se expresa. Un gen recesivo es aquel que ubicado frente a otro de carácter dominante no se manifiesta. Un ejemplo de ello es que un carácter dominante son los ojos marrones. Un carácter recesivo sería los ojos claros. Otro ejemplo es que un carácter dominante, el pelo rizado. El carácter recesivo sería el pelo liso. Y así podemos encontrar muchos ejemplos en los seres humanos. Hoy te invito a que te puedas poner en prueba con las siguientes afirmaciones, dando así si es falso o verdadero. Por ejemplo, en la primera dice que la evolución es la ciencia que estudia la variabilidad de los seres vivos y los mecanismos de transmisión de sus características individuales a la descendencia. ¿Recuerdas que al inicio del video hablábamos un poco de historia? Así es, y ahí puedes encontrar la respuesta, que es falso, correcto, y así puedes contestar las siguientes afirmaciones en base a toda la teoría de este video. También tienes que hacer las tareas de la semana. En la actividad número 1 es de expresión de genes, el cual lo tienes que hacer con algunas personas que estén cerca de ti, o le puedes escribir por teléfono y que te den las características según lo que le preguntes. Un ejemplo de ello es que si la persona tiene el lóbulo de la oreja despegado, significará que tiene un gen dominante. Si el lóbulo de la oreja es pegado, entonces su gen será recesivo. Y así puedes buscar las características de diferentes personas para saber en qué clasificación están. Cuando ya hayas encuestado el número de personas
De cada alelo calcularás el porcentaje de recesivos o dominantes, para luego elaborar una gráfica según los porcentajes de cada fenotipo dominante o recesivo, y analizarás los datos de la gráfica. Si se cumplen aproximadamente las proporciones esperadas según los estudios de Mendel, que ya mencionábamos anteriormente, y también podrás ver las características más frecuentes, si son dominantes o recesivas. Para saber más, te invito a visitar los links que aparecen en tu guía de trabajo, para así tener una mayor información. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. ¡Hasta pronto!